Hola chavos, buenos días, tardes, noches, madrugadas, como estén en este momento. Pues otra clase más, vamos a ver órtesis del miembro superior, las más comunes, porque soy un montonal y pues nunca acabaríamos. Chavos, es importante que entiendan que esto es toda una industria, es un negocio al final de cuentas. Y como todo negocio, como toda industria, a veces no todo lo que venden es bueno o está indicado para todas las cosas. Entonces, siempre que se recomiende una férula, una órtesis, pues este, hay que valorar qué tipo de órtesis en verdad necesita el paciente, si va a haber un beneficio real del paciente. Ahora, si ustedes van a poner una tienda de órtesis y las van a vender, pues ahí es un negocio y ojalá que les vaya bien. Pero siempre hay que valorar el beneficio real de una órtesis en los pacientes. No en todo se necesita. Entonces, pues sin más preámbulo, comenzamos. Primero que nada, ¿qué son las órtesis? Las órtesis son dispositivos biomecánicos que se aplican externamente con el fin de ayudar o de restaurar la funcionalidad del sistema musculoesquelético, que en ese momento pues va a estar comprometido. Les dice ahí, en general, los problemas musculoesqueléticos que se asocian con lesiones al trauma, al deporte o al trabajo. ¿Cómo vamos a clasificar las órtesis? Vamos a clasificarlas como estáticas o funcionales. Las órtesis estáticas también se les puede llamar posicionales. Las órtesis estáticas, la función que hacen es impedir un movimiento, pero van a mantener una postura determinada, que casi siempre es una postura fisiológica, que va a impedir que haya mayores daños, o sea, no van a poner una férula en una postura antifisiológica que vaya a contracturar músculos o tendones, sino que se deja la férula con la intención de que no haya mayor compromiso del que ya tiene el paciente, ¿sí? Generalmente se usan para uso en soporte tras fracturas, mientras pega una fractura, mientras consolida, o cuando por condiciones inflamatorias de los tendones, de momento es mejor inmovilizarlos por unos pocos días o entre las terapias para que el paciente tenga menos dolor, se desinflame la zona y responda mejor a la terapia. Vuelvo a repetir, no en todos es necesario ni en todos es bueno, ¿sí? O también por lesiones de partes blandas y lesiones nerviosas. Luego tenemos las órtesis dinámicas, que también se les pueden decir funcionales o estéticas, o cinéticas, porque estéticas casi ninguna lo es. Entonces, en contraste con las posicionales, con las estáticas, las funcionales van a permitir o facilitar algún movimiento. Se utilizan para asistir el movimiento de músculos, sobre todo debilitados, o también en lesiones tendinosas en las que queremos que muevan un poquito, pero no demasiado como para que se vayan a lastimar más, por ejemplo, después de una cirugía de tendón. Volvemos a las estáticas. Las órtesis estáticas previenen el movimiento y van a inmovilizar la parte del cuerpo que queremos en reposo. Y hay que vigilar que cuando se prescribe una órtesis, cuando el paciente está utilizando una órtesis, solo tenga inmovilizado la articulación o grupo de articulaciones que de verdad queremos que esté inmovilizada y que deje libre todo lo demás que se pueda. Todas las demás articulaciones que no necesitan ser utilizadas tienen que estar libres. Y una órtesis que también inmoviliza las que deben de estar libres no les va a ayudar en la mayoría de los casos. Más bien puede estorbar haciendo más grave
el daño al paciente por la rigidez que puede haber secundaria a esa inmovilización, sobre todo si esa inmovilización se deja más tiempo del necesario, que aquí en México créanme que no pasa nada, o que casi no pasa eso, porque bueno, sí pasa mucho, ya dejando de bromas, pasa muchísimo. Entonces el mexicano y la familia del mexicano piensan que si algo está mal, no lo muevas. Y si les sugieren una férula, así pasen 6 meses, un año, si nadie les dice que la deje de utilizar, el mexicano la va a seguir utilizando. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de prescribir una férula. Yo les recomiendo que se lo dejen al profesional médico, en este caso, para que les explique al paciente cuánto tiempo la va a utilizar. Y obviamente, que ustedes tengan estrecha comunicación con su médico para que la quiten en cuanto sea necesario y se deje el menor tiempo posible. Bueno, dejando el comercial de lado, estas órtesis estáticas deben de estar moldeadas anatómicamente según los contornos de la parte que se va a inmovilizar y deben de tener cuidado de que al ponerla y que esté diseñada para que no presione prominencias óseas o en áreas donde van paquetes vasculares o nerviosos, porque de lo contrario va a ser contraproducente y puede lastimar, ¿sí? Luego tenemos las órtesis dinámicas. Estas órtesis dinámicas les decía que facilitan, guían, en ocasiones facilitan pero a la vez limitan algún grado de movilidad. O también pueden ayudar a resistir algún movimiento en específico y previenen movimientos determinados. Ahorita vamos a ver eso. Dice, es conveniente que se conozcan con exactitud los movimientos que deben evitarse, de acuerdo a la patología del paciente, de acuerdo a si le hicieron una cirugía, o es por una fractura, una lesión tendinosa, o lo que el paciente tenga. Recuerden que para esto no hay una receta en específico, es de acuerdo a lo que tenga el paciente, y cada paciente es muy diferente. También les dice que tiene que conocer el movimiento que hay que asistir o resistir para que la férula sea bien indicada. También debe de definirse el límite del movimiento deseado. Por ejemplo, después de una fractura, a lo mejor el trauma nomás quiere que mueva una parte de ese arco de movilidad, por ejemplo, que no pase de la mitad del arco de movimiento. Entonces, estas órtesis dinámicas generalmente cuentan con mecanismos para limitar y llegar hasta cierto punto de movimiento. Entonces, para ponerle también hay que ver cuánto el paciente va a poder mover y cuánto no va a poder mover. Estas órtesis pueden ser equipadas con fuentes internas de fuerza para ayudar a la acción muscular, o fuentes externas como bandas de caucho, resortes, barras de tensión o fuentes eléctricas o electrónicas. ¿Cuáles son las funciones de las órtesis de los miembros superiores? Pues ya vimos muchas de ellas, ¿sí? Primero, pueden ayudar a incrementar el arco de movimiento, pueden ayudar a inmovilizar una extremidad para ayudar a promover la cicatrización tisular. Nada más aquí cuidado que no se deje más del tiempo, porque si no, esa cicatriz se vuelve fibrótica si no se mueve correctamente, y va a ser peor el caldo que las albóndigas, o va a salir el tiro por la culata, o como se diga. También sirve para aplicar tracción o para corregir o prevenir contracturas o posiciones viciosas, ¿sí? Para prevenir o corregir deformidades, manteniendo un buen alineamiento de la extremidad. También ayuda a mejorar alguna función deteriorada, por ejemplo, en lesiones nerviosas. También ayudan a aliviar el dolor por la propia inmovilización. Pero recuerden, algo doloroso, lo inmovilizas de momento descansa, pero si se inmoviliza más del tiempo adecuado, al rato el dolor va a ser peor y la secuela, la rigidez va a causar mayor dolor todavía. Entonces también pueden servir las órtesis como un conector o vínculo para dispositivos de asistencia, vamos a ver, y también sirve para bloquear movimientos inadecuados de una articulación, para estabilizar. Y no solamente movimientos inadecuados, sino algún movimiento temporalmente indeseable para alguna articulación.
Como les comentaba, después de cirugías de fracturas, de lesiones tendinosas, de reinserciones musculares, todo ese tipo de cosas. Entonces les comentaba, para prescribir una órtesis hay que tomar en cuenta qué tipo de problema tiene el paciente. ¿Es un problema agudo o crónico? ¿Es un problema inflamatorio o no inflamatorio? ¿Es después de una cirugía o qué sé yo? Todo eso tiene que ver. Luego tienes que tener en cuenta qué objetivo vas a perseguir con la ferulización. Si es nada más una limitación del movimiento temporal mientras baja el dolor, o si es para facilitar un arco de movimiento, o si es para limitar o prevenir un movimiento inadecuado en cierto tiempo para un paciente, o si es para facilitar una actividad de la vida diaria o tratar de suplir una función muscular. Hay que ver todos ese tipo de objetivos para buscar la mejor férula para cada paciente. También hay que ver qué tiempo se va a utilizar esa férula y se la va a utilizar todo el día o toda la noche o todo el tiempo o solamente por ratos. Hay que ver qué tipo de órtesis, si va a ser estática o dinámica, y los cuidados de la órtesis a considerar. Algunas órtesis requieren cierto tipo de mantenimiento y no todos los pacientes van a tener la inteligencia o el tiempo para dar ese mantenimiento. Entonces, chavos, esto es eh, como cuando van a comprar un coche, tienen que ver qué es lo que necesitan en base a todo eso. Por ejemplo, a lo mejor un estudiante que vive en una ciudad muy grande, pues no ocupa una Suburban o una camionetona, una Escalade o algo así, porque le va a ser difícil moverse en él, estacionarse, andar en calles pequeñas. A lo mejor un estudiante de una ciudad va a ocupar un carro chiquito, un zapatito, para moverse rápido y caber en todos lados. Así son con las órtesis. Hay que buscar lo más adecuado para el paciente. También las órtesis se pueden describir de acuerdo a su localización, que pueden ser para hombro, codo, antebrazo o dedos. ¿Sí? Estamos viendo férulas para la muñeca, para la mano, muñeca y mano, para el dedo pulgar o para algún dedo, ¿sale? Entonces vamos a comenzar con órtesis del antebrazo, muñeca y mano. Entonces, las órtesis de antebrazo, muñeca y mano, su localización pueden ser palmares o dorsales o circunferencial, o sea que hacen un rodeo de todo el antebrazo, mano y muñeca, ¿sí? Y pueden extenderse desde la punta de los dedos hasta 2/3 del antebrazo. Generalmente la muñeca se encuentra en una posición neutra o en ligera dorsiflexión, unos 15-20 grados, hasta 30 puede ser tolerable, ¿sí? De extensión o dorsiflexión de la muñeca. Las indicaciones de este tipo de órtesis son algunas, como inmovilizar en pacientes con tendinitis, ya sea de la musculatura o tendones flexores o extensores, o en pacientes que fueron sometidos a una reparación tendinosa, una reparación nerviosa o una reducción abierta con fijación interna o externa o algún proceso de fractura, ¿sí? Y también sirven para mantener el arco de movimiento pasivo en pacientes con lesión de motoneurona superior, o sea, EBC, parálisis cerebral infantil, todo ese tipo de cuestiones, quemaduras y contracturas. Los tipos más específicos de estas órtesis incluyen férulas u órtesis de reposo funcional, de las resting splint, órtesis estática de mano, órtesis para quemados, los burn splint, órtesis de descarga de peso, las weight bearing splint, y órtesis de reposo de mano. Miren, aquí tenemos un ejemplo de órtesis de antebrazo y muñeca que no agarra los dedos. Estas órtesis pueden tener su inmovilización
palmar o dorsal o circunferencial. La muñeca debe ser posicionada entre 15 a 30 grados de extensión o dorsiflexión o flexión dorsal, como le quieran decir, excepto en el síndrome de túnel del carpo, donde la férula debe estar en posición neutra, 0 grados de flexión y extensión, ¿sí? Porque si la dejan extendida va a hacer que se presione más el nervio mediano y va a salir el tiro por la culata. Dice, el tipo volar o palmar debe permitir siempre la flexión de las metacarpofalángicas y por ende debe terminar aquí en el pliegue palmar distal, ¿sí? ¿Se acuerdan la clase el cuatrimestre pasado que vimos las células de mano que deben de llegar hasta aquí para permitir la flexión de las articulaciones metacarpofalángicas? Algunas órtesis de antebrazo y muñeca es la órtesis de muñeca tipo CAPAP, órtesis de extensión de muñeca, órtesis para neuropatía cubital, o suelen ser utilizadas para inmovilización regional en casos de esguince de muñeca, fracturas de muñeca o antebrazo, postooperatorias de fusiones de muñeca y condiciones artríticas. Luego también podemos tener órtesis de mano estáticas. Estas órtesis de mano y de dedos estáticas sirven para proteger, inmovilizar y ayudan a prevenir o corregir contracturas. Podemos encontrar órtesis para la articulación interfalángica proximal. Se utilizan para inmovilizar las deformidades en la hiperflexión de la articulación interfalángica proximal en pacientes con dedo enojal o deformidad de Boutonniere, ¿se acuerdan de él, de la deformidad de botonero? O para prevenir la hiperextensión de la articulación interfalángica proximal en deformidades como tipo cuello de cisne. Y recuerden que ambas se pueden ver, el Boutonniere o el cuello de cisne, en la artritis reumatoide y otros padecimientos artríticos. Luego tenemos órtesis de la interfalángica distal, de la articulación interfalángica distal, que son utilizadas para inmovilizar las articulaciones interfalángicas distales, por ejemplo, en la reparación de tendones extensores, como puede ser el dedo del martillo, o de los ligamentos colaterales, que son después de lesiones por andar jugando boli o básquet, que te tuerces un dedo, ¿sí? Luego tenemos órtesis de las articulaciones metacarpofalángicas, cuya función es mantener las falanges distales en una posición funcional mientras previene que exista hiperextensión de las metacarpofalángicas. Se utilizan en pacientes portadores de quemaduras o lesiones reumáticas tipo esclerodermia o lesiones nerviosas. También tenemos órtesis estáticas de pulgar, que se utilizan para articulaciones carpo-metacarpianas e interfalángicas o metacarpofalángicas en pacientes con condiciones traumáticas o artríticas que afectan al dedo gordo, y en aquellas que tienen debilidad muscular de la eminencia tenar, proporcionan un soporte para el pulgar. Estas órtesis de manos dinámicas sirven para mantener la estabilidad, al mismo tiempo que proveen fuerzas correctivas dinámicas en una posición adecuada, asistiendo funcionalmente a extensores de los dedos, como lo ven aquí en esta imagen, ¿sí? ¿Se fijan cómo ayudan a asistir hacia la extensión? En este caso por músculos extensores débiles, para que la fuerza de los músculos flexores no tenga la mano todo el tiempo flexionada, los dedos todo el tiempo flexionados. Estos dispositivos que ven ahí pueden ser adaptados con soportes, se llaman outrigger, que pueden, o también con resortes o bandas elásticas o bandas de caucho y otros sistemas, con la finalidad de proveer una asistencia dinámica. Por ejemplo, la órtesis dinámica interfalángica, ahí tienen las iniciales, para el pulgar es utilizada para asistir la articulación interfalángica del pulgar mientras se mantienen en posición las otras articulaciones de la mano. Este dispositivo se utiliza para sustituir la debilidad del músculo extensor largo del pulgar. Otro tipo de órtesis, miren, esta es la que les decía, es una órtesis estabilizadora de pulgar en caso de artritis, lesiones por sobreuso o patologías degenerativas del pulgar.
Vean cómo agarra nada más el dedo pulgar, estabiliza la carpo metacarpiana, estabiliza la metacarpo falángica y estabiliza parte de la interfalángica del pulgar y deja libres, pues si bien va a limitar el movimiento de la muñeca también por ende, por la carpo metacarpiana, pero sí deja libres las metacarpos falángicas de los demás dedos y también las otras interfalángicas. Aquí hay otro ejemplo. Inclusive, miren, se puede ajustar aquí la tensión y todo eso de la, de qué tan apretado está. Otro tipo, donde aquí se lo hacen con velcros, el ajuste de la tensión, tanto a nivel del pulgar como a nivel de la muñeca. Esta es una órtesis para risartrosis, donde está nada más alterado la articulación carpo-metacarpiana. Entonces aquí tenemos radio, aquí tenemos el escafoides, que tiene forma de barco invertido. Aquí tenemos el trapecio, que tiene forma de trapecio, que no me sale ni madres, pero bueno, ahí está el trapecio. Aquí tenemos la articulación en silla de montar y el metacarpiano. Entonces, lo que queremos inmovilizar, pues es esto. Entonces, cuando es una risartrosis, que es una artrosis de la articulación carpo-metacarpiana del pulgar, o sea, aquí, por jugar videojuegos, usar su celulitis y todo eso, puede hacer eso. Entonces, si ya vimos que el problema está en esa articulación, pues basta con esa órtesis para inmovilizar solamente esa articulación. Y no se tiene que usar a diario. De hecho, nomás se recomienda en periodos de agudización del dolor, o cuando se va a utilizar la mano para que le dé estabilidad a la articulación. También podemos tener férulas para el dedo en martillo, que es cuando, recuerden que el tendón extensor va por aquí deja una lengüeta y luego salen dos lengüetas para acá, una por acá y otra por acá, y llegan a la base de la uña donde tenemos como la lunita ahí, la media luna por ahí. Entonces cuando este tendón se rompe y se va para acá, se debe de inmovilizar por 4 a 6 semanas si es que no se recorrió el tendón. Entonces, pues esta órtesis es pequeñita y está diseñada específicamente para la función. Nada más, pues, una cosa son los dedos chiquitos y otra cosa son dedos gordos. No a todo el mundo les queda. Pero ahí está la función biomecánica, en especial para el dedo en martillo de la articulación interfalángica distal. Y además les permite un libre movimiento de la articulación interfalángica proximal y de las metacarpofalángicas. Ahora esta férula se utiliza para retracciones del tendón flexor de las articulaciones interfalángicas tanto distales como proximales, dando estabilidad, ¿sí? Y permiten cierto movimiento en ocasiones. Miren, esta es una férula dinámica extensora de dedo, se utiliza para articulaciones interfalángicas proximales en lesiones del tendón flexor común superficial de los dedos, ahí lo tienen. Permite una cierta flexión, pero mantiene la mano en extensión para que no haya acortamiento de los tendones flexores. Y luego tenemos órtesis para fracturas de metacarpianos, que es un medio de inmovilización en extensión completa o flexión de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales y distales, ¿sí? O sea, pueden inmovilizar la mano en forma de puño o con la mano extendida. Se utiliza para fracturas de dedos, luxaciones, lesiones traumáticas, lesiones cápsulo-ligamentarias o para fracturas de metacarpianos, cicatrices retráctiles en quemados y bursitis. Casi siempre se utiliza en postoperatorio o para enfermedades de Dupuytren. Entonces, miren, aquí tenemos cada una de ellas. No es un cuchillo, es algo para estabilizar y que no doble el dedo si lo quieren con la mano estirada. Y aquí tenemos muñequeras muñequeras para la muñeca, valga la redundancia, que ayudan a estabilizar la articulación. Se utilizan nada más
por ciertos momentos o al realizar alguna actividad física o deportiva para proveerle soporte y estabilidad a la muñeca, o en caso de lesiones agudas o dolor agudo se utiliza para también proveer un poco de analgesia. Tenemos también muñequeras elásticas, un poquito más complejas, que ayudan para tendinitis, para artrosis, artritis, ligeras contusiones, traumatismos, inestabilidades leves o precoces, procesos inflamatorios, así como para proteger la muñeca en actividades laborales y deportivas. Esto es un poco más completa, da un poco mayor estabilidad que la muñequera que vimos anteriormente, pero pues sirve para lo mismo. Luego tenemos una muñequera con fleje palmar, dejando el pulgar libre. Sirve, ya parezco reggaetonero, sirve para incorporar una férula reversible que proporciona un apoyo firme para contribuir a aliviar el dolor en caso de irritaciones agudas, por ejemplo, en el síndrome de túnel del carpo, vean cómo está en posición neutra la muñeca, o síntomas degenerativos y de tensión. Obvio que estos no se deben de utilizar todo el tiempo, solamente en ciertos momentos. También tenemos muñequeras semirrígidas con férula palmar, bueno, aquí le ponen Fistquick, que es indicada para traumatismos, esguinces, contusiones, tendinitis, síndrome de túnel carpiano y movilizaciones postoperatorias. Básicamente es lo mismo, nada más que aquí tú puedes graduar un poquito de mejor manera qué tanto está apretando la muñeca con ese tipo de tecnología que les ponen, que no sirve de nada pues, pero sirve para venderla más cara. Otro de lo mismo, miren, ese es el mismo principio, ¿sí? Para esguinces, tendinitis, síndrome de túnel del carpo, osteoartrosis. Les recuerdo, se utilizan en ciertos momentos, no todo el tiempo y no mucho tiempo. Por ejemplo, para túnel del carpo se recomienda a veces nada más utilizarla en las noches cuando el paciente tiene la mayor sintomatología en las noches o cuando va a trabajar mucho el paciente para que no esté haciendo una dorsiflexión de manera involuntaria, se puede poner durante el trabajo. Entonces, o sea, puede variar mucho en la misma enfermedad cómo la debe de utilizar el paciente. Por eso les comento que es muy importante que se apoyen de su médico para que una férula no les vaya a dañar en vez de ayudar. Esta es otra férula desmovilizadora, pero esta sí agarra el pulgar. Entonces se añaden también las funciones que puede tener esta férula, ¿sí? Se puede utilizar para secuelas dolorosas en artrosis. Como te está inmovilizando el pulgar, también te va a servir para risartrosis, para artritis, tendinitis, como la de Kerbein, o esguinces, y también para túnel del carpo, o tratamiento después de una cirugía, fractura de escafoides, entre otras cuestiones. Sí, también otra vez risartrosis le puse ahí. Entonces, si se fijan, para risartrosis puede ser una férula pequeñita o una férula grandota. ¿Qué necesita el paciente? ¿Cuál va a tolerar más? Eso es lo que tiene que valorar el médico. ¿Me doy a entender? También tenemos, por ejemplo, muñequera para enfermedad de Parkinson, que esta ayuda para disminuir el temblor esencial, el temblor que tiene el paciente al reposo, poniéndole una limitación hacia la flexión con este mecanismo que tenemos aquí. Y luego también tenemos órtesis para tenodesis. Recuerden que una tenodesis es cuando se fija un tendón a un hueso, ya sea porque se haya separado por una rotura o una abulsión, ¿sí? Esta órtesis para tenodesis se utiliza para facilitar la pinza, ¿sí? Como lo ven aquí, hacer la función de la pinza. La pinza natural de la mano y de la muñeca, ¿sí? Esta acción requiere que la fuerza motora de los músculos extensores de la muñeca sea como mínimo que tenga el paciente un 3 más, o sea, que pueda vencer la gravedad y una mínima de resistencia, en este caso la resistencia es el peso de la órtesis. Cuando la muñeca se extiende, el pulgar es llevado a la posición con el segundo y tercer dedo. Y este movimiento es particularmente útil en pacientes con cuadriplegia a nivel de C6, que tiene la capacidad de extender la muñeca, pero que no puede flexionar los dedos, porque ya para flexionar los dedos ocupas fuerza C8 y T1.
de ese nivel. Entonces, dice, su acción puede ser de tipo mecánico, recíproco o mediante comando externo de tipo mioeléctrico o electrónico, ¿sí? Son las férulas robotizadas ya, donde tu cerebro manda la señal, la férula reconoce por medio de electrodos transcutáneos esa señal eléctrica de los nervios y hace la función. Son órtesis muy avanzadas y que no son para todos. También tenemos órtesis antiespástica, que son dispositivos diseñados para reducir el tono flexor, generalmente por espasticidad, y prevenir la mano en garra o el acortamiento muscular permanente y tendinoso permanente de los flexores de los dedos y de la muñeca, ¿sí? Que se observa en pacientes con traumatismo craneoencefálico, secuelas de evento vascular cerebral, lesiones medulares, cervicales y parálisis cerebral. Estas órtesis se colocan intercaladamente a lo largo del día, 2 horas de uso por 2 horas de descanso. Y hay algunas órtesis para reducción de tono más comunes, como la de Bobat, la órtesis coniforme, la Cuni Splint, la órtesis antiespástica tipo pelota y la órtesis antiespástica Fromm Splint, que es la que tenemos acá, mira. Esta es la Fromm Splint y esta es la tipo pelota, que es como una pelota. Luego también tenemos órtesis para lesión del nervio radial. Recuerden que el nervio radial, ¿para qué sirve? Es para extender. Entonces, si un músculo es extensor a huevo, es inervado por el nervio radial. Entonces, se lesiona el nervio radial, dependiendo de la altura donde esté la lesión del nervio, pues se te va a caer los dedos, la muñeca, el codo, va a ser, recuerden que se le llama síndrome de la mano caída, no porque sean gays, sino porque de verdad se les cae la mano porque no tienen la fuerza para hacer la extensión de la mano y la muñeca. Bueno, dejando las bromas malas, como el paciente no puede extender, pero si es una lesión pura del nervio radial, sí va a poder flexionar. Entonces, este tipo de férulas te extienden los dedos de manera pasiva y tú de manera activa, bueno, el paciente de manera activa los flexiona. Eso le permite al paciente poder liberar objetos después de tomarlos, porque las personas con lesión del nervio radial pueden apretar, pero no pueden soltar los objetos. Esa es su principal limitación. Entonces, para eso sirven este tipo de férulas. Y las hay de muchos tipos, muy complejas, o muy sencillas, o muy básicas, ¿sí? Como lo verán ahí. Entonces, ahí lo tienen, ¿sí? Hay algunas que te agarran el dedo pulgar de cierta manera, otras de otro. Entonces hay que ver al paciente en la moda, como dice el dicho, la moda, lo que te acomoda, o lo que te acomoda es la moda, ya, lo que sea. Órtesis para codo. No son para los regiomontanos, esto es para la articulación del codo. Uy, soy un comediante yo. Las órtesis para codo proveen estabilidad medio lateral del codo y rotacional del antebrazo. O sea, le dan estabilidad al codo, limitan el arco de movimiento de flexión o de extensión del codo o ambos y se utilizan para promover curación, sobre todo en procesos de epicondilitis, epitrocleitis, síndrome del túnel cubital, fractura de olecranon, lesiones por quemadura y en posoperatorios de cirugías de codo, que casi siempre es por fracturas. La codera simple, que es nomás para estabilizar, se utiliza en padecimientos artríticos o tendinitis agudas. Y pues no tiene ninguna otra función. Podemos también tener coderas un poquito más específicas que la codera simple. Por ejemplo, esta codera para epicondilitis o epitrocleitis, aquí tiene algunas madrecitas para darle mayor presión y estabilizar los músculos epicondilios o epitrocleares para que haya mayor restricción de la movilidad y la inflamación tendinosa muscular pueda bajar. O simplemente es una banda epicondilia si no quieres tanto menjurje ahí en tu codo. Inclusive en las propias bandas epicondilias
les ponen estas madres para que ustedes puedan controlar de mejor manera cuánto quieren de presión en el codo. Estas son más cómodas, se pueden utilizar tanto para prevención de lesiones deportivas y laborales. Inclusive, miren, hay unas madres que te venden que según trae esto para dar masaje y promover la circulación y el efecto propioceptivo y bla 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 bla. Pero no, es la misma gata, nomás revolcada. Lo que les decía, pueden tener todo este tipo de cosas que no nos sirve para venderlas más caras. Se pueden utilizar para codos de tenista, de golfista, derrames articulares, inflamaciones, artritis, artrosis, miotendinopatías, artralgias, irritaciones postoperatorias y postraumáticas. Y bueno, esta sí es una órtesis de verdad. Es una órtesis de codo postquirúrgica graduable, ¿sí? Esa después de una cirugía grande de codo, que casi siempre es por fracturas o luxaciones de codo y lesiones tendinosas y musculares concomitantes. Generalmente el trauma quiere conservar durante algunos días una posición en el codo para que si hizo tenodesis o miorragias, o sea, reparación de músculos, que no los mueva para que pueda cicatrizar bien y ya después ir liberando movimientos. O inclusive cuando quiere tener la mano en extensión o flexión durante algún tiempo, ¿sí? Se utiliza para, les decía, para controlar la inmovilización del codo, para esguinces de codo grados 2 y 3, luxaciones, fracturas de húmero distales o proximales de radio y cúbito, y en rehabilitación postraumática y postquirúrgica. Y de ahí nos vamos a órtesis de hombro. Las órtesis de hombro, las más comunes son el arnés en 8, ahí lo tienen, creo que ya lo conocen, es usado para restringir el movimiento en fracturas de la clavícula y que puedan facilitar la consolidación, la remodelación ósea y la cicatrización de los tejidos. Tenemos la órtesis en aeroplano, que si se fijan, deja el hombro en abducción de 90 grados, el codo en flexión de 90 grados y la muñeca en posición neutra. Son órtesis, si se fijan, también está bien acoplado el cuerpo porque tiene aquí, se amarra desde la pelvis, tiene un cincho torácico para mantener todo en su lugar y que el paciente no haga esfuerzos o active otras cadenas musculares que den movimientos donde el trauma no quiere. Sí, dice ahí, se constituye en un ortético de abducción funcional, actúa sobre el hombro, protegiéndole de una contractura en aducción y aliviando tensiones sobre este. Se utiliza para lesiones de plexo braquial, quemaduras axilares, luxaciones de hombro, fracturas de húmero y en posoperatorio de cirugías de manguito rotador. Los malos que son bien incómodas. Imagínense dormir con esta madre o andar en el coche, transporte público en esa madre, vas a hacer, te pueden pegar, aventar sin querer, o sea, son órtesis muy estorbosas. También puede ser una abducción de hombro no tan grande, si se fijan, estas de 30 a 45 grados que se utilizan para esguinces, luxaciones, subluxaciones de hombro, desplazamiento capsular, tratamiento para bursitis crónica y aguda, después de cirugías reparadoras del manguito rotador, o después de que ponen prótesis de hombro, o en pacientes que tienen este hombro congelado para que no esté todo el tiempo en aducción el hombro, y síndrome de atrapamiento post-acromioplastia, entre otros. Y luego tenemos otra igual o parecida, pero con una abducción de 15 a 25 30 grados. Se utiliza para muchos de los mismos lesiones, pero esta está más indicada para el Bankart, ¿sí? Para la lesión de Bankart. El famoso cabestrillo, que se utiliza para soportar el peso del brazo, o el peso de una férula que agarre antebrazo y brazo. También se utiliza para reducir el edema de una extremidad
restringir el movimiento y proveer algo de soporte glenohumeral. Se utiliza en condiciones postraumáticas de hombro y de brazo y en lesiones leves del manguito rotador o subluxación de hombro. Constan de un mango antebraquial y a veces se les pone aquí una banda para que esté todavía más agarrado, ¿sí? Otras variantes presentan bandas accesorias para un mejor posicionamiento y fijación, brindando soporte adicional de la extremidad. Miren, esta es la banda que les comentaba, ¿sí? También tenemos cabestrillos parahemipléjicos, ¿sí? Que tienen una abrazadera o manguito, esta madre de aquí, humeral, con un sistema de suspensión tipo arnés en 8. Se utiliza para inmovilización del hombro hemipléjico y ayuda para reducir el dolor y evitar la subluxación del hombro. Y órtesis activa de hombro, que ayudan para mantener una buena postura y en recuperación postoperatoria, la buena postura para dolor de hombro de origen traumático, roturas traumáticas del manguito de los rotadores, síndrome de pinzamiento, artrosis de la articulación glenohumeral, movilización postoperatoria después de intervenciones artroscópicas, fractura subcapital del húmero, sobre todo no desplazadas, tendinitis, hemiparesias y parálisis braquiales. Este es un soporte de hombro con cincho, abrazo y antebrazo. Se utiliza para lesiones neurológicas, lesiones de plexo braquial, que sobre todo sean lesiones de plexo braquial alto, que nada más agarren o estén lesionados hombro y brazo, o en hemiplegias, lesiones de nervios periféricos, sobre todo de nervio axilar, nervio musculocutáneo, nervio radial alto inclusive. Nomás a eso se le va a tener que agregar una férula para lesión de nervio radial a nivel de la mano, y situaciones de hombro doloroso, inestable y subluxaciones de hombro. Este es otro cabestrillo con inmovilizador, ya lo vimos. Y tan, este cuento se acabó. Entonces, chavos, el resto de la clase se supone que yo pensé que ya íbamos a estar en físico en la escuela, y pues la intención era hacer una práctica para hacer una férula inmovilizadora en posición funcional de la muñeca, pero pues valió queso por el coronavirus. Mis cálculos fallaron y pues bueno, si nos queda tiempo, ya que regresemos, con mucho gusto hacemos esa práctica y se acabó. Bye bye.